Jesús perdió el control cuando expulsó a los comerciantes del templo. Es una de las escenas más conocidas de los evangelios. Muchos la utilizan para decir que Jesús también tuvo un momento de ira descontrolada. Incluso algunos afirman que este pasaje demuestra que en ciertas ocasiones perder el control está justificado. Pero, ¿es eso realmente lo que enseña la Biblia? Cuando leemos cuidadosamente Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48, descubrimos algo muy diferente. Jesús no está teniendo un arrebato de ira. Está actuando como el Señor del templo, ejerciendo la autoridad que solo le pertenece a Él. Y comprender esa diferencia cambia por completo el significado de este pasaje. Acompáñame a descubrirlo. Para entender esta escena, primero debemos mirar el contexto. Jesús acaba de entrar en Jerusalén como el Rey prometido. La multitud lo recibe con alegría, proclamando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, mientras todos celebran, Jesús hace algo inesperado. En lugar de dejarse llevar por la euforia del momento, contempla la ciudad y llora. ¿Por qué? Porque Jerusalén no había reconocido el tiempo de la visitación de Dios. El Mesías estaba delante de ellos, pero la mayoría seguía con un corazón endurecido. Y ahora ocurre algo sorprendente. Jesús no se dirige al palacio de Herodes, no busca enfrentarse al poder de Roma, va directamente al templo, porque el mayor problema de Israel no era político, era espiritual. Y cuando Jesús entra en el templo no lo hace como un peregrino más, sino como el verdadero Señor de la casa de Dios. Lucas comienza diciendo: y entrando en el templo. A primera vista parece una frase sin importancia, pero en realidad encierra una de las verdades más profundas de este pasaje. Jesús no entra en el templo como un visitante, no pide permiso, no consulta a los sacerdotes, no espera que alguien le autorice a actuar, entra con la autoridad del dueño. Siglos antes, el profeta Malaquías había anunciado: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Esa profecía se estaba cumpliendo delante de los ojos del pueblo. El templo no pertenecía a los sacerdotes, no pertenecía al Sanedrín, no pertenecía a los comerciantes, el templo pertenecía a Dios. Y Jesús, el Hijo eterno de Dios, entra para examinar lo que estaba ocurriendo en su casa. Lo que está a punto de suceder no es un arrebato de ira, es el juicio del Señor sobre una adoración que había sido corrompida. Pero, si vender animales y cambiar monedas era algo habitual en el templo, ¿por qué Jesús decidió expulsar a todos los que estaban allí? Esa es la clave para entender este pasaje. Aquí encontramos uno de los errores más comunes al interpretar este pasaje. Muchas personas creen que Jesús expulsó a los comerciantes simplemente porque estaban vendiendo. Pero ese no era el verdadero problema. Pensemos por un momento en la celebración de la Pascua. Miles de peregrinos llegaban a Jerusalén desde distintas regiones. Muchos recorrían cientos de kilómetros. Era completamente normal que al llegar compraran un cordero o unas palomas para ofrecer el sacrificio establecido por la ley. También era necesario cambiar las monedas extranjeras por la moneda aceptada para el impuesto del templo. Así que vender animales y cambiar dinero no era en sí mismo un pecado. Entonces, ¿qué estaba mal? El problema era que la adoración había sido sustituida por la codicia. Los líderes religiosos habían convertido la casa de Dios en un negocio. Aprovechaban la necesidad de los peregrinos para obtener ganancias. Y lo más grave de todo, el lugar donde las naciones debían acercarse a buscar al Señor estaba ocupado
por el ruido del mercado. Aquello que debía conducir a las personas hacia Dios ahora se había convertido en un obstáculo. Jesús no estaba condenando el comercio por sí mismo, estaba denunciando una religión que había perdido su verdadero propósito. Y entonces Jesús pronuncia dos frases tomadas del Antiguo Testamento que explican perfectamente por qué actuó de esa manera. Mi casa será casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Después de expulsar a los comerciantes, Jesús explica por qué actuó de esa manera. Y lo hace citando la palabra de Dios. Dice, escrito está, mi casa es casa de oración. Jesús está citando al profeta Isaías. En ese pasaje Dios declara que su casa sería un lugar donde todas las naciones podrían acercarse para buscarle y adorarle. Sin embargo, el lugar destinado para la oración había sido ocupado por el ruido del mercado, por los intereses económicos y por la corrupción. El problema no era únicamente que hubiera comercio. El verdadero problema era que Dios había dejado de ocupar el centro. La adoración había sido reemplazada por los intereses del hombre. Y esa es una advertencia que sigue siendo necesaria para nosotros. Una iglesia puede tener actividades, puede tener organización, puede estar llena de personas, pero si Cristo deja de ser el centro, habrá perdido aquello que realmente le convierte en la iglesia del Señor. La verdadera adoración siempre comienza cuando Dios vuelve a ocupar el primer lugar. Pero Jesús todavía añade una frase más fuerte. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué quiso decir realmente con esas palabras? Después Jesús pronuncia una frase que debió estremecer a quienes lo escuchaban. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con estas palabras Jesús era citando el profeta Jeremías. Y aquí encontramos otro detalle que muchas veces se pasa por alto. Una cueva no era el lugar donde los ladrones robaban. Era el lugar donde se escondían después de haber cometido sus delitos. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en el templo. Los líderes religiosos pensaban que podían vivir alejados de Dios, aprovecharse del pueblo y después refugiarse en la religión como si todo estuviera bien. Habían convertido el templo en un escondite para una vida sin verdadero arrepentimiento. Y si somos sinceros, ese peligro no desapareció con ellos. También hoy una persona puede asistir a la iglesia cada domingo, cantar los himnos, conocer la doctrina e incluso participar en un ministerio mientras su corazón permanece lejos de Dios. Jesús no vino simplemente a corregir un sistema religioso. Vino a llamar a hombres y mujeres al arrepentimiento genuino. Porque Dios no se conforma con una religión de apariencias. Él busca corazones transformados. Pero este pasaje no termina con una denuncia. Lucas nos demuestra dos reacciones completamente distintas ante las palabras de Jesús. Y esas mismas dos reacciones siguen existiendo hoy. Lucas termina este relato con un contraste impresionante. Mientras Jesús enseñaba cada día en el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los líderes del pueblo buscaban la manera de matarlo. Es sorprendente. Aquellos que más conocían las Escrituras fueron los primeros en rechazar al Mesías. Pero al mismo tiempo Lucas nos dice que el pueblo estaba suspenso oyéndole. Es decir, escuchaban cada una de sus palabras con asombro y atención. Y aquí encontramos una verdad que sigue siendo tan real hoy como hace 2000 años. La palabra de Dios nunca deja indiferente a nadie.
siempre produce una respuesta. Unos endurecen su corazón y rechazan a Cristo. Otros escuchan con humildad, se arrepienten y creen. La diferencia no está en el mensaje, la diferencia está en el corazón que lo recibe. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos el Evangelio, nuestro corazón se inclina en una de esas dos direcciones. O nos acercamos más a Cristo o nos alejamos más de Él. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todo el pasaje. ¿Qué encontraría Cristo si hoy examinara nuestro corazón? La purificación del templo no termina con unos comerciantes expulsados. En realidad este pasaje apunta directamente al Evangelio. Pocos días después de entrar en el templo, Jesús iría a la cruz. Allí no vino a limpiar un edificio, vino a limpiar a un pueblo. En el templo expulsó aquello que había corrompido la adoración. En la cruz cargó con el pecado de todos aquellos que ponen su fe en Él. Y gracias a su muerte y resurrección, hoy ya no necesitamos acercarnos a Dios por medio de un templo de piedra. Podemos acercarnos con confianza por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador y mediador. Pero este pasaje nos deja una pregunta que ninguno de nosotros debería ignorar. Si Cristo examinara hoy tu corazón, ¿qué encontraría? ¿Encontraría una vida donde Él ocupa el primer lugar? ¿O descubriría que otras cosas han desplazado la adoración que solo Él merece? Hoy sigue siendo un buen día para volver a Cristo, para arrepentirnos, para rendirle por completo nuestro corazón, porque Jesús no perdió el control en el templo. Jesús demostró que Él es el Señor del templo. Y también debe ser llamado el Señor de nuestra vida. Si este estudio fue de bendición para ti, te invito a suscribirte a Brianos en Combate, compartir este vídeo y seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo estudio bíblico.